¿Qué tal mi gente del Club de Cine en la Radio? Estamos en otro programa en Humesit Radio, pasándola genial. Hoy estamos de la casa porque hoy me acompaña Henry Ábrego y Carlos Tíbet, ambos pues son miembros de lo que es el Club de Cine de Panamá y tenemos un tema muy interesante, pues ahí varios, no solo uno, varios que vamos a debatir. ¿Cómo se encuentran, chicos? Tíbet. Muy bien, como dices Lynn, estamos pues en casita, estamos entre familia, estamos hoy con Henry Ábrego, tenemos el honor de tener pues aquí a nuestro presidente del Club de Cine de Panamá, pues y empezamos entonces de lo que para mí es el tema principal, lo que para mí pues es el tema candente, digamos, con lo que es la serie para redes, la serie creo que era para Instagram, ahora la tenemos en YouTube, que se llama pues Sonians. Empezamos pues con Sonian, quisiéramos saber pues Henry, cómo empezó Sonians, qué has hecho con Sonian, cómo es el guión, de dónde viene la inspiración del guión, etcétera. Pues vamos a hablar hoy, no en específico de eso, pero sí vamos a empezar entonces hablando con esta serie. Por favor, Henry. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Lynn, gracias, Carlos, por el espacio, ¿no? Hablar un poquito acá sobre algunas cosas. Bueno, no sé qué quieres que te diga. Sonia arranca hace casi como 2 años atrás, antes del asunto de la pandemia del coronavirus, y fue una idea que arranca muy sencilla, con otros matices que prácticamente no iban tan cercanos a lo que tenemos actualmente. Más bien, Sonia arranca con una idea de un amigo, Edwin, que él tenía la idea de hacer una serie de zombies. El asunto fue que nos reunimos, nos pusimos a analizar un poquito el asunto, y de ahí fue que le dimos una estructura, le dimos una historia, pero prácticamente el asunto de los zombies quedó como descartado y nos fuimos realmente por el asunto del virus, y prácticamente fue como el nuevo panorama de poner un virus en Panamá, cosa que no había pasado anteriormente, y bueno, utilizar el asunto del canal de Panamá, ya que esa es una historia que siempre se había dicho anteriormente. ¿Qué pasaría? Aquí han pasado barcos de cargas peligrosas. Creo que hubo un tiempo en que hubo hasta un pánico con respecto a ese tema. Entonces era como agarrar ese tema y transformarlo en una historia actual. Totalmente. La verdad es que me sí, llama es la correcto. atención. Mucho puede pensar. Mira, Carlos, me llama la atención es el tiempo que de cuando Henry con Edwin pues plantearon todo esto y al final se dio, pues estamos viviendo en una pandemia todavía. Es correcto. Sí, muchos pueden pensar y tal vez muchos no creerán que Henry comenzó, digamos, a idear y hasta grabar. Básicamente creo que todos los capítulos que se han visto hasta ahora fueron grabados antes de pandemia. Si mal no recuerdo, creo que en enero se estuvo grabando, en febrero también estuvo grabando algo de esto. Y muchos pensarán, no, lo hicieron por la pandemia, porque la pandemia entonces utilizaron el tema que es actual para eso. Pero no es así, antes de que se diera la pandemia, como ocurre en muchas ocasiones, pues los realizadores se convierten de cierta manera en estadistas. Algunos le llaman profetas, otros le llaman estadistas, porque pues saben que algo se puede estar cocinando, algo se puede estar realizando. En este caso pues fue lo que pasó con Henry y su grupo, pues que efectivamente vieron la situación como algo que podría ocurrir, y así fue. Entonces, claro, no está pues, en la actualidad unido a del canal, pero eso pues, igual es muy llamativo, es muy importante y también dentro de lo que es la historia, pero efectivamente no fue así, no fue una de esas casualidades. Una de esas casualidades. Así que sí, a la mejor manera, a la mejor modalidad de los Simpsons, Henry vino y nos hizo una estadística de esta situación. Entonces, ¿cuáles han sido las dificultades, Henry, digamos, en lo que es la realización, digamos, prepandemia, en la pandemia, post-pandemia, con lo que se ha dado, si esto va a cambiar la historia? Creo que en el último capítulo hubo un personaje misterioso que se está tratando el asunto
por dónde va. Entonces, si no fue zombies, ¿por qué no se hizo con zombies? Si no, entonces, ¿qué fue lo que te motivó a cambiar esa parte de la historia y ponerlo pues, en otro tipo de historia? Te soy franco, pues la verdad de los zombies pues se ha utilizado bastante, ¿no? Y creo que pues se le puede dar oportunidad a otro tipo de historia. Sí, claro. De hecho, yo no soy tan amante del asunto de los zombies, por eso porque no me llamaba tanto la atención al principio y se decidió cambiar la historia. Yo creo que dificultades, por supuesto, producir en Panamá, lo primero que tienes es un muro al frente tuyo, o sea, una montaña que tienes que escalarla, porque aquí nada es fácil, nadie te da la mano, nadie te da ni $1, entonces simplemente, o sea, es como que bueno, pones plata de tu bolsillo para hacer algo que tú quieres hacerlo y lo haces, pero no puedes pensar hacer algo y pensar que te va a dar una retribución económica importante y que vas a vivir bien con eso. No, para nada. Lastimosamente en Panamá no tenemos una industria como tal. Es algo muy, muy pequeño, muy naciente actualmente y tomará su tiempo para que esto llegue a un mejor proceso, ¿no? Entonces, cuando tú eres un director independiente, yo generalmente he sido de un carácter muy rebelde siempre y hasta cierto punto esa rebeldía me ha llevado a hacer cosas. Creo que si no tuviera esa rebeldía, yo no haría cosas y sería una persona totalmente pasiva, con ideas, pero sin explotarlas. Entonces, creo que siempre uno se tiene que tomar riesgos y yo con Sonia me tomé un riesgo enorme económicamente, con todo, pero al final sabes que los frutos están ahí y es como el club de cine, al final es algo que tú haces y tú no lo haces para ti, tú lo haces como para dejar un legado, entonces sabes que no trabajas para hacer eso de esa manera como se pensará. Entonces, por lo menos en este caso Sonia, se sabe que es una producción diferente. Yo aquí en Panamá no he visto absolutamente nada igual a esto, porque como todo el mundo la gente generalmente se va por el mainstream o lo que está de moda o lo que está pegado o lo que da más plata. Eso es perfecto, de algo hay que vivir, ¿no? Pero esta es una propuesta totalmente diferente, es una propuesta llamativa. Otro punto importante es que cuando nosotros tomamos realmente el papel de afrontar esta producción, de hacerla como tal, mi visión nunca estuvo en Panamá. Mi visión siempre es que esta producción tenía que salir. Realmente la idea de Sonia era hacer un piloto que se hizo, una pequeña muestra. Entonces esa pequeña muestra era llevarla a diferentes lugares, mostrárselas a diferentes cosas, y de ahí fue que a raíz de ese piloto, cuando nos dimos cuenta y nos estrellamos realmente, porque nos estrellamos afuera de que era como algo muy insípido, no desarrollaba tanto la historia, ahí nos dimos cuenta de que no, vamos a meterle un poquito más de cosas, de elementos, trabajar un poco más y seguir pensando de qué era de ese feedback que nosotros recibimos al principio a nivel internacional. Entonces de ahí fue que volvimos nuevamente y bueno, entonces vamos a crear algo, pero siempre con la mentalidad de que se podía exportar, de que se lo podían ver. Y de ahí se da la oportunidad entonces de llevarlo a festivales, cuando ya teníamos un producto un poco más elaborado, y se da la oportunidad entonces de hacer el recorrido internacional y todo eso. Créeme que yo generalmente nunca lo he visto como un producto que consumido por panameños, por el hecho, no por nada malo, sino porque creo que en Panamá hay talento y que se puede cortar, hay cosas que el panameño puede competir allá, con pocos o con muchos recursos puede competir allá, y generalmente siempre lo vimos así, como algo para competir a nivel internacional, porque tampoco sabíamos cómo iba a ser el respaldo aquí en Panamá, ya que a veces lastimosamente es muy poco. Y otra cosa, tenemos una población
muy pequeña y que esa población muy pequeña nos limita muchas veces en cuestiones de, digamos que una taquilla de algo, que sea. Entonces, esa cuestión, nosotros tomamos más bien el modelo, por decir, el modelo del reggaetón, que es un modelo que ha funcionado, que el artista puede decir, bueno, yo quiero hacer un producto para nivel nacional o quiero hacer un producto para nivel internacional. Entonces ahí usted creo que más o menos saben por dónde anda ese asunto. Correcto. Mira que haces una comparación interesante porque la verdad es que muchas veces creamos productos y no nos ponemos a ver el alcance que realmente puede tener y las masas realmente que puedan consumirla. Entonces, de verdad que pensar a gran escala de hacerlo internacional creo que fue una estrategia de una u otra forma y que también hasta la plataforma en la que la estás publicando, porque pues es una plataforma de alto alcance como YouTube. Entonces, me parece que es interesante eso. Tíbet. Sí, es interesante pues por el hecho en especial de lo que mencionas, el mercado. Panamá es un mercado muy pequeño, estamos hablando de 4 millones de personas pues mal contadas en todo el territorio nacional. No digamos lo que pasa en Brasil, que en Brasil pues alguien que produce pues algo nacionalmente pues tiene un mercado grandísimo de millones y millones. En México también ocurre lo mismo, que pues venden pues discos de platino, esto es discos de oro, etcétera, solamente en el mercado nacional, en su mercado local. Y a veces ni se conocen afuera, dicen, no, llegó los Tigres de X al no sé qué, y vendieron discos de platino y tú no tienes ni idea quiénes son, pero es porque pues allá pues es tan grande el mercado que se vende adentro y es suficiente pues para lograr entonces un éxito tanto económico como en prestigio. Pues sí, háblanos un poco antes de continuar. Bueno, me gustaría también, ya que mencionaste los festivales, ¿cómo entras a los festivales? ¿Cómo se hace un recorrido en festivales? Y sé que pues es una competencia muy buena de Sonians con otros, digamos, en lo que es el mercado inglés, si no me equivoco. Háblanos de eso, por favor. Ok, el asunto de los festivales, hay diversas páginas en internet donde cualquier persona de cualquier país puede enviar su película, su corto, su producción, puede subirla a estas plataformas. Es totalmente gratuito hacer esto. Lógicamente, lo que te van a pedir es que el producto sea un producto de calidad, eso es importante. Si tu producto no es de calidad, lógicamente no lo van a tomar en cuenta, porque son festivales que reciben, yo podría decir en 500, 600, cuidado que hasta 1000 producciones para una categoría, digamos, en específico, a nivel mundial. Entonces, lógicamente, tú tienes que competir contra todo eso. Así que en ese caso tú tienes que enviar una buena producción. Como yo te dije al principio, yo envié lo que fue un piloto de Sonian, que era algo muy, muy pequeño y prácticamente fue como tirar mi plata a la basura, porque eso como que ni lo vieron, o sea, como que lo agarraron y ya dale aquí. Entonces son cosas que te hacen ver, wow, no pegó, pero entonces voy a mejorarlo, voy a perfeccionarlo. Y entonces en la segunda ola, por decir, darle un nombre a esto, en la segunda ola de envío del material para festivales, fue que no sucedió esto de entrar en nominación, que es prácticamente el último paso ya en un festival a nivel internacional. Pero nosotros hemos tenido selecciones oficiales en distintos otros festivales de diferentes partes, generalmente de Europa. Entonces, y aún así todavía tenemos festivales, creo que en 3 días mandan en selección oficial de otro, creo que en julio hay como 2 más, creo que seguimos en agosto, septiembre, y todavía hay festivales que todavía no han anunciado su selección. O sea, venimos casi con un año de recorrido en distintos festivales y creo que, o sea, para mí el mayor orgullo de estar en esto de los festivales fue en el Roma, ya que en el Roma nosotros llegamos a nominación, pero viniendo desde abajo. O sea, nosotros arrancamos con selección oficial, de ahí viene semifinalista, de ahí viene finalista, y de ahí viene nominación. O sea, prácticamente son como 4 o 5 filtros que tú pasas. Entonces,
como una eliminatoria de fútbol. O sea, vas avanzando hasta que tú llegas a la final, por decirlo así. Y se compitió contra cientos o tal vez miles de otros field de otros países, ¿verdad? Por supuesto. Nosotros competimos con en selección oficial, ¿no? Quedan, digamos, vamos a suponer que quedan como unos 100, pero puede ser que hay gente que envían miles de propuestas al festival. El festival las va a rechazar, las que les gusta, consideran buenas, las aceptan, las que no, las rechazan. Entonces es algo emocionante, ¿no? Lograr este tipo de cosas. Yo creo que si no hubiese habido el asunto de pandemia, yo me hubiese ido para allá a estar allá en primera fila, porque ellos sí hacen un show como tipo Hollywood, así en un cine, claro, con pantallas gigantes. Eso hubiese sido... Sí, una alfombra roja. Roja. No, y estos festivales en Europa tienen cartel, tienen nivel, o sea, y no es cualquier cosa, no ves eso por acá. Y hablando de Europa también, el asunto de que, por lo menos en el punto de series web, lastimosamente en Latinoamérica es muy escaso encontrar esa categoría. En Europa ya están volando, en Estados Unidos están volando con las series web, pero en Latinoamérica todavía en pañales totalmente. Casi no encuentras festivales que tengan por lo menos la categoría de serie web. Por lo menos ahorita creo que en julio hay una en Colombia que en ese estamos inscritos, aún no se revela la selección oficial. También estamos inscritos en el Lima Web Fest, que es un festival que viene pegando fuerte porque está apoyado por otro festival grande en Europa. Y puedo decirte que esos son los dos más importantes que veo en el panorama de festivales en Latinoamérica. Te iba a mencionar el tema de los subtítulos. ¿Cómo se subsanó ese asunto, digamos, o cuál fue, digamos, la directriz con respecto a los subtítulos que te mencionaron? Ahí, bueno, tiene que tener subtítulos de esta u otra forma. ¿Cómo funciona ese asunto? ¿Lo hacen ellos? ¿Tienen que pasar una revisión antes con respecto a los subtítulos? ¿De qué se trata el tema ahí con respecto a eso? Bueno, en los subtítulos toda producción tiene que llevarlos obligatoriamente cuando vas a un festival internacional. Si está en inglés, lógicamente no lo va a llevar generalmente. O sea, si estás en un festival que, digamos, habla europea o habla inglesa, si el festival es, digamos, aquí en territorio latinoamericano que se habla español, tal vez no te lo pidan. Pero allá sí es obligatorio tener, o sea, los requisitos son esos. Tener subtitulado, en algunos festivales solamente te piden el piloto, otros te piden que ya esté completo totalmente para ellos poder hacer una evaluación un poco más profunda. Entonces hay unos que te piden un tiempo específico, un tiempo mínimo, un tiempo mayor, la calidad también del formato del video. Todos esos son elementos que realmente ayudan y que son necesarios para que tú puedas entrar en un festival. Unos son gratis, otros tienes que pagar, unos tienes que pagar menos, otros tienes que pagar más, y dependiendo del festival que te vayas metiendo, o sea, si quieres estar en los festivales más top, lógicamente eso te sale un billete. Si quieres estar en unos festivales medios ahí, entonces ya te sale como un poco menor, ¿no? El costo. Lógicamente a veces hay unos que son gratis. No necesariamente el hecho de que sean gratis significa que son malos o que no son tan buenos en producción de su evento, sino que son gratis porque lo hacen como una ayuda, ¿no? Pero cuando vas a ver su montaje de su show de premiación es buenísimo, es de un alto nivel. Entonces, el asunto de los subtítulos, nosotros subtitulamos aquí en Panamá. Tenemos una persona que nos apoyó en esa parte, así que en esa parte no hubo problemas, pero generalmente creo que los 3 primeros capítulos están subtitulados, los otros no, porque los otros casi no han entrado en competencia, así que pero sí hay algo importante. Había que hacerle mucha revisión a los subtítulos por el hecho de que a nivel internacional, por más que nosotros aquí en Panamá estemos hablando del canal de Panamá,
que no sé qué cosa, pero allá afuera no conocen eso, ¿entiendes? Entonces eso es un poquito enredado, un poquito complicado, porque a nivel internacional, cuando tú hablas de, no, que un barco que va a pasar por el canal de Panamá, la gente queda como que, o sea, no, ¿Qué se trata? para ellos eso no es algo como nosotros lo vivimos aquí cotidianamente, Exacto. hablar del canal de Panamá, porque creo que desde niños nos inculcan canal de Panamá, y prácticamente eso es como una inyección que te meten en la sangre a todo panameño y ya. Pero a nivel internacional la gente no entiende qué es el canal de Panamá, cómo funciona eso, por dónde pasan los barcos, o sea, la gente no tiene esa idea. Entonces, había que tener mucho cuidado a la hora de subtitular o de más o menos transformarle la idea a la gente para que se metieran en contexto de qué estabas hablando. Y aún manteniendo, porque a pesar de que la serie está muy con un nivel muy internacional, pero el tema es muy panameño. Sí, eso te iba a comentar, Henry, que en esa parte sí había que tener muchas observaciones. De hecho, hay festivales que hemos tenido que hacerles como variantes a la edición del video, que se han ido para allá, o el material que se le ha enviado a ellos, porque no lo entendía. Entonces había que hacerle algo ahí, un par de cosas en edición para que para que se abriera un poquito más la ventana y ellos tuvieran una opción más clara del tema, ¿no? Sí, habían conceptos que se escuchaban coloquiales o chistes internos, como quien dice, pues de cosas que tú entendías como panameño. ¿No me escuchas? No, digo que la verdad es que para mí, yo siento que dentro de Sonian habían pedazos muy coloquiales, como quien dice los chistes internos de Panamá, que de repente tú como panameño sabes, pero sabes interpretarlos, pero quizás en otros países no eran entendibles, pero de verdad que han abarcado muchísimas cosas y creo que para una producción que de repente la gente dirá que bueno, no son tantos capítulos, ha sido un trabajo maratónico, la verdad, o sea, con todo lo presentado. No, mira, y la gente me ha escrito y han escrito en los comentarios de los videos y que no, que habla más larga, que por qué no es más larga, que no sé qué. Pero la gente a veces no entiende que hacer 3 minutos o 5 minutos de video, o sea, no es fácil. Eso no, en cine o en este tipo de cosas, no es fácil, no es sencillo. A mí me gustaría que fuera una serie que por lo mínimo durara 20 minutos, 25 minutos, por decirlo así, que sea muy compacta. Pero, o sea, para eso tú tienes que trabajar mínimo, sentarte 3, 6 meses diarios trabajando en eso, con presupuesto, con personajes que ya tú le dices, bueno, tú vas a tener un salario mensual por estos 6 meses vas a trabajar conmigo. O sea, pero ya eso es una superproducción, ya hablamos de mucho dinero. Acá hablamos de cuando tú puedes, cuando el camarógrafo puede, el actor no puede, cuando el actor puede, el camarógrafo no puede, o sea, entonces es un conjunto de muchas cosas. Encima de eso nos cae la pandemia, un año sin poder hacer nada, entonces se complica todo, ¿no? Ahora, nosotros tenemos material acá, pero no lo hemos todavía soltado. Hay un capítulo que ya está listo para salir pronto. Solamente estamos esperando una última revisión que se le está haciendo. Adicional también un festival que nos pidió algo ahí, una modificación. Entonces estamos esperando eso de ellos porque es un festival importante. No voy a decir su nombre, pero es un festival muy bueno, de uno de los festivales más grandes en Europa, pero son cositas que pasan, ¿no? Entonces, sinceramente, si fuera por mí, esto ya se hubiese, de hecho ya estaba planificado para haberse culminado por lo menos la etapa de grabación. Nosotros todavía tenemos muchas cosas por grabar y no se ha hecho, pero por lo menos esa etapa ya se hubiese superado, ¿no? Y ya quedarse con todo el bloque de edición. Ahora, no culpo la pandemia, porque la pandemia nos ayudó a tener más espacio para editar, más espacio para nutrir más la historia, porque nosotros nunca habíamos tenido una pandemia real aquí como tal. Entonces,
cuando tienes una situación tan real como la pandemia actual del COVID, eso te nutre y te da más elementos para aportarle a tu historia. Entonces, y sobre todo una historia que va prácticamente similar. Yo te puedo decir, por lo menos, la mascarilla que usaron las chicas en el carro en una escena, pero yo te digo, hoy en día, ¿quién usa esa mascarilla en la realidad de lo que estamos viviendo? Por lo menos la que tiene el Lean hoy en día es la mascarilla que la gente está usando. Entonces, las que tienen en la escena no son de esas, son de otro tipo de mascarilla, pero ¿quién iba a saber 1 o 2 años atrás de que esas mascarillas no te protegían bien, y las que más o menos te protegían un poquito mejor es como las que tienes ahí puestas? Entonces son cosas que, y yo te puedo decir que alguno por ahí dirá, pero esa mascarilla no los protege de lo que ellos están diciendo, ¿entiendes? Entonces son cosas como que tal vez hay errores que nos lo está dando la nueva pandemia, porque ahora todo el mundo sabe de pandemia. Tiene cosas de bioseguridad. Sí, y todo el mundo ya sabe de pandemia, ya sabe de que si la tocas, que no sé qué, que te tienes que lavar la mano, que si la mascarilla, o sea, todas esas cosas antes nadie aquí lavaba la comida, nadie aquí se lavaba las manos después de tocar tantas cosas. Entonces... Los protocolos, nada más el término protocolo. Ya. Exacto. No era algo tan usado, no era algo tan cotidiano. La gente no tenía esa, por decir así, esa idea. La cultura. Sí. Y por suerte no cometimos más errores de eso, ¿no? Por suerte no cometimos tantos errores. Así. Sí, es como te decía, ¿no? Al principio mucha gente pensará, mucha gente creerá, mucha gente que no conoce, que no ha escuchado esto, creerá, no, eso lo hicieron por la pandemia, pero no es así, no tiene nada que ver. O sea, ahora de pronto, pues sí, te estás llenando, digamos, de otros datos gracias a eso, que es distinto a lo que pues, era al principio. Y la verdad, pues bueno, es súper interesante. También queríamos conversar, digamos, de dónde viene Henry Ábrego, cómo empezó en el mundo del cine, cuáles son sus aspiraciones, qué otros proyectos tienes, Henry Ábrego, también entonces en un futuro. Me dices que vas a continuar con Sonians, tal vez hay otras proyecciones, ahora algún spin-off, no sé, etcétera, pues al respecto de lo que estás haciendo o de lo que has hecho antes, o hay un universo de las cosas que ha hecho Henry Ábrego. Nos conversa pues al respecto de dónde viene pues esa aspiración, digamos, al cine, y pues luego hablamos entonces de lo que es el Club de Cine. Como presidente, pues cuáles son los otros proyectos que existe con el Club de Cine de Panamá. Bueno, yo generalmente empecé, a mí me gustaba primero la música. La música fue lo primero que yo amé, por decir así. Lastimosamente no creo que tuve una buena carrera en la música, creo que nunca la tuve, por decir algo. Entonces pero está en el mundo artístico, ¿verdad? Sí, entonces de ahí ya estando un poco más grande, ya me inclino un poquito más por el asunto del arte visual de video. Entonces ya como que tengo esa necesidad de querer una cámara, porque me gustaba ver el arte en movimiento, ¿no? Entonces, a raíz de eso, bueno, ya consigo un primer trabajo, y de ahí me compro mi primera cámara, y de ahí ya fue como que, bueno, vamos con todo, ¿no? Vamos a meterla a esto. Y yo empecé en la universidad tenía mi cámara. También una de las primeras cosas que también se hizo fue comprarme una isla de edición, y ahí fue como empecé a andar por ahí. La gente me conocía porque cuando hacían trabajos de edición de video o de filmación de video con los compañeros del colegio, me pagaban $10 y que por una edición. Y cada no edita una vaina, eran como $10 que te pagaban por hacer eso, y eso era como platita muy buena que entraba, porque era como quien dice, tus padres te daban como $1, unos 50 para ir a la universidad o al colegio, y que tú te ganaras $10, $20, ya era como importante, ¿no? Entrada. Pero sí, era una entrada, por supuesto, ayudaba bastante. Pero de ahí, claro, ideas antes de eso yo tenía muchísimas. Tuve muchas ideas yo, pero... de hecho yo empecé también antes de eso, era
yo dibujaba y dibujaba en cuadernos, hacía dibujos en cuadernos. De hecho, una persona que considero pues mi mentor en la parte del dibujo, que fue mi compañero de colegio, usted lo han entrevistado aquí, ha estado con nosotros, el chico Chayán de Manga Panamá, usted lo conoce. Sí, él compañero de colegio, y él me enseñó la parte de lo que es el dibujo. Su estilo más va con el anime, manga. Entonces yo creaba historias también siguiendo el modelo de él, de dibujar en cuadernos. Entonces en esos primeros bocetos en cuaderno tú ya jugabas con encuadres, con historia, con un montón de cosas que ya tu mente iba poco a poco realizando, ¿no? Y de ahí ya todo, como te dije, ya después que me compré mi cámara, ahí avancé, empecé a hacer pequeños proyectos, muchos proyectos universitarios, trabajos de la universidad, y generalmente siempre liderizando, porque muchas veces era como que es como cuando el peladito que tiene el balón en la cancha de fútbol, y que el que tiene el balón es el que manda, es el que lidera. Entonces era como cuando tú tienes la cámara y tienes la vaina de edición, eres el que lidera, es el que va a sacar el partido. Sí, entonces así mismo, cuando, sabes que se acabó el partido, me llevo la pelota y listo. Se acabó. Bueno, así mismo era en la universidad, el que tenía la isla de edición y tenía la cámara. Ese era el director, pues ya de por sí era el director, porque era el que tenía el equipo. Correcto. Pero sí, después de ahí ya, lógicamente eso eran trabajos muy ordinarios, prácticamente sin ninguna técnica, no había mucho. Yo creo que también algo que creo que no fue muy bueno era que no era la época actual de este modernismo con YouTube, que tú no sabes algo, te metes ahí, ves un tutorial. Yo creo que si uno hubiese tenido todos esos elementos en esa época, wow, ya sería otra cosa, ¿no? Cuidado, la historia hubiera cambiado. Pero totalmente. Hoy en día la juventud tiene una cantidad de elementos para aprender impresionantes, cosas que uno no las tenía realmente. Y aún así no hacen nada, o no quieren hacer nada. No quieren producir, no quieren crear historias. Entonces, ese es un problema realmente. Cuando tú no lo tienes, lo necesitas. Y cuando la gente lo tiene, no lo necesita. Pero sí, realmente por ahí he venido trabajando en producciones, porque hay que pagar, hay que comer. Entonces he trabajado en canales de televisión, productoras independientes. Pero siempre, a pesar de yo haber trabajado en canales de televisión o tener trabajo fijo, por decirlo así, siempre en mi mente ha estado maquineando, trabajando, creando. Yo siempre he sido de niño un inventor. Me gusta siempre inventar, crear. Como que no puedo quedarme quieto si no estoy creando algo, si no estoy haciendo algo, si no tengo una idea. O sea, si no tengo nada de eso, no soy yo. Entonces, a raíz de todo esto, ¿no? Y ahí hemos estado produciendo diferentes cortometrajes, largometrajes. De hecho, una de mis primeras obras fue un largometraje que me tomó como 2 años hacerlo. Lo hice con compañeros de la universidad, con esfuerzo ahí como se pudo, pero por ahí anda eso en internet y está llegando casi al 1.000.000 de visitas. Algo impresionante, que tú tiras eso en YouTube y como quien dice, ahí va eso. Tú no sabes cuándo se pega. Así mismo es. Carlos, te ha sido muy interesante la entrevista. ¿Cómo se llama ese largometraje? Ese largometraje se llama Menores de Edad. Ese largometraje, de hecho, sufrió un plagio tiempo después que salió de un canal de televisión de aquí de Panamá. Hizo algo muy parecido a eso. Se le intentó poner una demanda, pero bueno, lastimosamente mis asesores mis asesores me dijeron que no hagas eso, porque al final tú vas a perder. Ellos tienen más dinero, tú no tienes dinero, y por más que tú tengas la razón y tengas todas las pruebas de que tu obra es original y la de ellos es un plagio,
tú vas a perder. Entonces no pierdas tiempo en eso, te vas a cortar tu carrera. Y entonces son cosas que a veces cuando uno está muy joven, uno hace, pero uno aprende de eso, ¿no? Uno aprende muchísimo de todo ese tipo de cosas. Pero sí, la obra está ahí en YouTube, tiene cantidad de años de andar por ahí rodando. De hecho, algo que a mí me ha gustado, que me gusta ahora en esta faceta más fuerte de director, es de retomar actores. Por lo menos en Sonian sale un actor que fue el principal de esa. O sea, casi 10, no me acuerdo, creo que hasta más de años, 10, 2 años después lo traigo para Sonian para que haga un papel. Entonces son cosas como interesantes porque independientemente de que no tengamos una industria aquí en Panamá, mi mentalidad siempre ha sido de hacer las cosas como industria. Entonces eso es muy, muy bonito, ¿no? De que un actor que hace 10 y tantos años hizo un papel, ahora lo traes acá y como es una manera de decirle, hey, mira, no te abandoné, ahora estás acá en una producción. Y él mismo lo dice, wow, has evolucionado muchísimo como director y la producción es totalmente diferente a lo que se hizo allá. Cierto, muy cierto la verdad. Que sí. Muy bien. Una pregunta respecto, tú has mencionado en muchas ocasiones, ¿se me escucha? Sí. Sí. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien. Tú has mencionado en muchas ocasiones el término industria, ¿verdad? Hay una situación, digamos, y creo que la hemos comentado varias veces con otros directores, con realizadores, con productores que hemos entrevistado aquí en Club de Cine, UMESI Radio, con respecto a esta situación del que habla sobre el cine como arte, el cine solamente como arte, y los que lo mencionan pues que también pues es una industria o que pues solamente es una industria. Tú has mencionado el cine como industria, pues obviamente pues está a favor del cine como industria. ¿Qué crees, Henry Ábrego, que se necesita en Panamá para que el cine se convierta en eso, en una industria? Esa industria chimenea como lo es el turismo hoy en día y demás. ¿Qué tú opinas al respecto de eso? No, eso toma tiempo, eso no es fácil. Ese es como el fútbol aquí en Panamá. Eso va a tomar tu tiempo. Como el fútbol actualmente le ha llevado casi 30 años, por lo menos, colocarse en el puesto donde están. Pues. Pero asimismo Panamá va a tomar su tiempo. O sea, ponte que ahorita nosotros realmente con el inicio de todas estas leyes que se han creado, con todo este tipo de cosas que se hacen, deberíamos empezar a hacer como una retrospectiva y crear historias yo creo que mucho tiempo atrás yo le he dicho que deberíamos empezar a recapitular con nuestras historias, qué sé yo, de Urracá, de Bayano, de Felipillo, de la historia de Panamá, de los chinos en la construcción del Frog. O sea, hay tantas historias de ese nacimiento, por decirlo así, de la República o el nacimiento histórico panameño, precolombino o lo que sea. Y todo eso es un material muy enriquecedor para hacer. Entonces yo siempre he considerado que nosotros deberíamos empezar con ese tipo de cosas, de superproducciones basadas en eso. Porque al final la industria se tiene que nutrir del elemento cultural, del elemento patriótico, para que entonces el sentimiento de las personas, del nacional, de la persona que te va a consumir ese producto, vaya a la butaca del cine y pague por ver eso. ¿Entiendes? Pero yo creo que con todo este tiempo moderno que llevamos, lastimosamente, mi punto de vista es que hemos querido saltar o correr y todavía no hemos gateado. Entonces es mi punto de vista. Yo sé que tal vez hay personas que no les gusta esa manera de pensar o qué sé yo, pero yo pienso que nos falta mucho por hacer. Correcto. Y es cuestión de tiempo, no es una cuestión como que tú vas a invertir, bueno, aquí hay $5 millones y hagan lo que usted le da la gana. Eso, para mí eso no debería ser así. O sea, aquí hay 5 millones, pero bueno,
por lo menos necesito que una historia sea una historia panameña de algo que tenga que ver con Panamá, la muerte de Vasco Núñez de Balboa, qué sé yo, el fusilamiento de Victoriano Lorenza, algo por lo mínimo debe tener por lo menos una historia por ahí. Ya la otra, si me quieres hacer ficción moderna, está bien, pero esos elementos son importantes porque al final tú tienes que contar la historia de tu país como tal. El máximo ejemplo es Estados Unidos. Ellos empezaron contando su historia. O sea, ¿qué iban a contar ellos? No iban a contar otra cosa. Empezaron haciendo películas que contaban su historia, su nacimiento, todo su problema, toda su cuestión. Ya después, con todo lo que llevan ellos avanzado de más de 100 años, ya se les da la gana de hacer historia en la Luna, en Marte, en Júpiter, en lo que le dé la gana en el futuro. O sea, pero ya ellos pasaron por esa época. Entonces, aquí en Panamá siento que sí falta como ese, y falta impulso, porque tal vez historias hay, realizadores hay, pero está faltando ese impulso real de muchas cosas, ¿no? Y como lo dije, es como el fútbol, falta bastante todavía. Eso apenas estamos ahí en pañales. Toma su tiempo, toma muchísimo tiempo. No tomarás, cuidado que en muy 100 bien, años correcto. Es correcto. En esos mismos pasos, pues ojalá sea antes, ojalá por lo menos veamos los primeros pasos, ¿no? No te escuché bien. No sé si yo lo estoy viendo lo guiado a usted. Que espero que sea en menos tiempo, ¿no? Ojalá pues tal vez pues, lleguemos a ver algo de eso. Quería preguntarte, ¿iba a decir algo, Lynn? Sí, que estás teniendo como mucha fluctuación con el internet. Un delay. Ajá. Como un delay. Soy yo entonces. ¿Se me escucha ahora? Sí. Sí, perfecto. Sí, perfecto, bien. Quería preguntarte, digamos, en ese mismo aspecto, me imagino, pues, Club de Cine de Panamá, pues, según lo que yo sé, pues va de acuerdo o de mano, digamos, a hacer aportes con respecto a eso. Dinos entonces, de parte, pues, del mismo presidente del Club de Cine, del mismo Henry Ábrego, o sea, ¿qué es el Club de Cine para ti? ¿Qué proyectos tiene el Club de Cine? ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿Cómo te sientes con respecto a eso? Ya, digamos, con lo que empezó, digamos, en tiempo de pandemia, que fue tirando cintas, lo que se ha hecho actualmente, lo que estamos haciendo acá en Omecil Radio, y qué aportes entonces piensa hacer pues, el Club de Cine, según Henry Ábrego, pues, para el futuro. Mira, tal vez voy a seguir un poquito la línea de cómo sería una industria, un modelo de industria para Panamá, y que, como tú lo dices, que no sea algo tan largo. El Club de Cine de Panamá realmente es algo importante, es algo necesario. Mi visión a futuro, ojalá se pudiera hacer, ojalá fuera algo que hubiese nacido realmente con el club, era que se hubiese tenido un lugar como tal, un lugar físico. Yo he visualizado, ponte, por decir locuras, ponte un lugar en el casco antiguo donde las personas pueden ir y quizás haya una pantalla gigante, como un mini teatro, un mini cine, por decir, no un cine el más moderno, pero un mini cine en uno de estos edificios históricos, y que el día de hoy tú quieres ir allá y puedes ir a apreciar cine, como puedes sentarte con realizadores que puedan ir allá a conversar, a hablar y qué sé yo, hasta crear historias, ver una película, hacer eventos ahí relacionados al cine. Entonces, esa es la visión que ojalá algún día el Club de Cine de Panamá vaya hacia allá. No sé si estaré yo, estarás tú, o estará quien esté en el futuro, y que quien agarre el listón y lo lleve, ¿no? ¿Cómo se llama eso? La cuestión esta, ¿no? En la carrera. El testigo. El testigo, agarre el testigo y lleve, como dice un famoso exponente de la música panameña, que lleve la bandera, ¿no? Entonces, esa es una visión muy buena de lo que debería, como un aporte del Club de Cine. Ojalá se diera eso, que pudiera tener un lugar muy, muy, muy cine, un club de cine, pero con su casa club, como que permita a la gente esa experiencia, ¿no? Pero nosotros, como lo que hemos estado haciendo con todo esto, yo creo que
creo que ha sido muy bueno. A pesar de la pandemia, nosotros creo que fuimos uno de los grupos que se mantuvo vigente, luchando toda la distancia. O sea, no fue como algo como que, bueno, llegó la pandemia, nos vamos a dormir, chao. Nos hacemos bolita. Cierren esto, cierren el túnel y despiértenos cuando vuelve nuevamente la normalidad. Nosotros no hicimos eso, nosotros seguimos batallando y creo que hubo cosas que no se hicieron, pero se han ido retomando y creo que el asunto es volver a hacerlo mejor, ¿no? Y sin duda alguna creo que el asunto del Cinema Nubo fue muy bueno, fue una cuestión con muy buena acogida. El Club de Cine también tiene que hacer diferentes actividades y ir conociendo gente. Estamos muy encerrados y ahora creo que hay muchos planes. Realmente yo creo que tenemos muchísimos planes por delante para fin de año. Y no estoy llorando, es que tengo aquí un aire que me pega en la vista. Y sí, queremos, yo creo que lo que máximo deberíamos trabajar es en la muestra o hacer algo así, una muestra internacional, pero que también se puedan colocar trabajos nacionales. Eso sería muy importante. Así que creo que el club sigue avanzando y ahí un poquito a pasos pequeños, pero bueno, ahí se va empujando la carreta, ¿no? Así es. Mencionaste Cine Nubo. ¿De qué se trató? ¿Cómo llegamos entonces yo, Henry Abro, digamos, a contactar a Cine Nubo? Sí, entiendo que se hizo a través del mismo Club de Cine de Panamá, porque nos vieron como Club de Cine de Panamá, o sea que eso tal vez no se hubiese llegado a dar si no existiese el Club de Cine. Y entonces, ¿y cuál fue, pues, cómo se llevó a dar este evento? Explícanos, digamos, para que no sepan, digamos, aquellos que no tuvieron la oportunidad. Sí, realmente, yo creo que la gente del Cinema Nubo, en este caso Ámbar, ella inició como tiempo después que nosotros oficializamos el Club de Cine, que recuerda que nosotros antes prácticamente nos manejamos como la cooperativa, de ahí cambiamos al Club de Cine buscando llenar más espacio, y desde un principio vimos el potencial de Ámbar como una persona que tenía una proyección muy, muy interesante y necesitaba el apoyo para exponer las obras que tienen. Así que creo que esa conversación, tuvimos varias conversaciones y todo eso. De hecho, se iba a hacer el año pasado, para la época de la pandemia, se planificó hacer el evento como tal. Ya creo que teníamos las instalaciones, teníamos casi todo. Pero bueno, nos cayó el asunto del encierro y de ahí ya eso quedó como archivado. Archivado, pero no olvidado, porque sabemos que, bueno, al final ella siguió con el evento y nosotros también seguimos con lo nuestro acá y bueno, hasta ahora que se ha podido flexibilizar un poquito el asunto de la movilidad, bueno, ya ahora sí hemos podido realizar un evento que fue muy, muy bueno, la gente le gustó bastante, no hay queja de las dos galas y creo que es lo que el Club de Cine tiene que mantener haciendo eventos así, eventos como este que unan a la comunidad de cineastas, de cinéfilos, de interesados, pero también se necesita un poquito más de apoyo. Ojalá se pudiera tener un poco más de apoyo. Ahora, yo considero que fue muy bueno el quórum que llegó, a pesar de que había restricciones. O sea, yo creo que si no hubiese habido este tipo de restricciones, eso hubiera estado llenísimo realmente. Yo creo que la gente tiene mucha hambre y mucha sed de consumir cine y creo que... Y de cosas diferentes en general. Sí, por supuesto. Creo que se le brindó, digamos, al público pues algo distinto. La verdad que nos sentimos muy contentos. Así de verdad que ha sido un programa bien nutrido hoy, Carlos. Gracias. Pues sí, y nos sentimos muy contentos y la verdad, pues como ya saben, pues Club de Cine de Panamá pues está para eso, está para no solamente apreciación de cine, para conversar sobre cine,
para abrir estos espacios, y eso es lo que queremos brindar. Y entonces pues en un futuro pues también tendremos nuestras propias muestras de cine, como lo ha mencionado aquí Henry, pues tal vez nuestro propio espacio, nuestro propio lugar físico para compartir el cine, que esto exista y que sea una realidad. Y también pues por ahí vendrá lo de la comparativa de cine, etcétera. Así que la verdad pues nos sentimos muy contentos, y la verdad pues esperamos que sigan existiendo jóvenes cineastas, que sigan habiendo historias, que se siga desarrollando pues el cine en Panamá, que se convierta realmente en una industria bien nutrida, una industria reforzada, con bastante músculo, y que pueda entonces pues darle empleo a otros panameños, y que también pues nos sintamos bien de que nosotros nos convertimos desde un principio en parte y fuimos pioneros de lo que es el cine en Panamá. Le estamos muy agradecidos a Henry Ábrego por estar aquí, por el Club de Cine de Panamá, por esta oportunidad también, y por supuesto a UMESIT Radio. Muchas gracias, Lynn. Y entonces pues nos despedimos así. También entonces, y invitando a que vean en YouTube Sonians, ¿verdad? Y los Tirando Cinta pues los viernes. Pero vean en YouTube Sonia, que ya lleva 3 capítulos, revísenlo, y también véanos aquí entonces en UMESIT Radio. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Gracias, Henry. Ok, gracias a ustedes y nos vemos. Chao, vean la serie. Saludos. Claro que sí, hasta luego. Chao, chao.